Buenas tardes. Voy a presentar la ponencia Rostro Médico y la Pandemia, anotaciones para una ética en el siglo XXI, en coautoría con Sigifredo Esquivel Marín. Mi nombre es Jorge Ignacio Ibarra. Medicina y pandemia. Así como la peste azotó a Europa en el siglo XIV, tenemos hoy día una pandemia de gran magnitud que abarca ya no solo Europa, sino el planeta entero, donde, excepto poquísimas naciones, se han visto afectadas la mayoría de las mismas sin distinción entre ricas y pobres. Para ser precisos, la expansión del virus COVID-19 ha tocado hasta el último rincón del planeta con un contagio que desborda las capacidades de la infraestructura médica y económica de la mayoría de las naciones. Al igual que en aquel entonces buscamos culpables y precisamente una explicación que dé cuenta de si estamos ante una fuerza de la naturaleza o bien se trata, tal como se expresan algunas voces religiosas, de un castigo divino. Las comparaciones tocan muy de cerca nuestra situación. La peste negra como inevitable destino de la humanidad caída, castigo divino. En el presente, la pandemia como freno a la actividad depredadora del ser humano sobre la Tierra. Situación que es causada por nuestro exceso de confianza en la tecnología y la explotación sin fin de los recursos de la Tierra. En el siglo XIV son pocas las voces de la secularidad que se escuchan, son apenas murmullos de una ciencia médica naciente. En nuestro tiempo tenemos una ciencia edificada en siglos de estudio y combate contra el dogmatismo que nos ofrece esperanzas de salvar vidas. La ciencia del siglo XXI, si así nos parece, es más sólida y resuelta que en otros tiempos. Cuenta con más armas para hacer frente a la nube negra de la enfermedad. Pero es necesario señalar que no tenemos una sola ciencia, tenemos una multiplicidad de ciencias. La ciencia de la energía, la ciencia del universo, la ciencia médica, la ciencia de la economía, una diversidad de áreas de conocimiento que sin embargo se presentan como una sola entidad, la ciencia con mayúsculas. El siglo XIV ha quedado lejos en el tiempo, sin embargo, como ya mencionamos, nuestras actitudes persisten y nos localizan como seres de temor y esperanza. Nuestra irracionalidad es la marca de fábrica de un ser nuestro que persigue la idea de inmortalidad, de bienestar y felicidad. Hoy la sombra de la religión no es tan poderosa en nuestros países de América Latina, al menos no tanto como para admitir la presencia de esa ciencia que nos proporciona medicamentos y vacunas, reglas de asepsia y comportamientos saludables. Mucho menos en los países del primer mundo, donde la retirada cada vez mayor de la presencia religiosa da entrada a los criterios científicos, acompañados, claro está, del poder económico del capitalismo que opera desde la axiomatización de toda actividad humana. Maurizio Lazzarato ha descrito este creciente poder de la ciencia como un poder ligado al biopoder, donde el sujeto es controlado por medio de la memoria y el intelecto, enganchado a la memoria del capital para producir subjetividades factibles de ser encausadas al mercado global. Estamos, dice el mismo Lazzarato, en una época donde no somos ya un apéndice de la máquina, como había planteado los marxistas, sino somos ya parte integral de la máquina misma. Esto nos dice Lazzarato, es una distinción entre máquinas semióticas que son significantes y asemióticas, o bien asignificantes. Una integración orgánica donde no existe ya distinción entre hombre y artefacto o máquina. Y volviendo a la pandemia, es para nosotros posible ver que la ciencia, en este caso médica, ha llegado a ser como esta máquina asignificante, en buena medida. Un complejo aparato que se ha construido sobre las bases científicas del conocimiento del cuerpo y el cerebro para llegar a ser un conjunto de instituciones que funcionan maquinalmente sobre los cuerpos de los individuos, que conforman una forma de ver el mundo muy particular. Nos referimos entonces a la mirada médica, al aparato médico. En la filosofía postestructural, Michel Foucault revela en sus investigaciones la institución de la locura, el manicomio, el hospital, formas de control sobre el cuerpo y la mente que se apoyan en el conocimiento científico o bien una mezcla entre superstición y conocimiento metódico.
que se entrelazan para ofrecer una salida a los individuos perdidos en el delirio o la alucinación. La mirada médica establece de esta manera un filtro de la vida subjetiva del cuerpo mismo, una mirilla por la cual observar a sujetos y colectivos. Luego viene la axiomatización completa, el advenimiento del refinamiento médico, que con la Primera Guerra Mundial desarrolla más perfectamente esta mirada. Medicinas y vacunas son fabricadas industrialmente a la par que el nacimiento de las corporaciones farmacéuticas. El cuadro está completo en el siglo XXI, donde vivimos un capitalismo que se esfuerza en renovarse y un aparato médico con una mirada aguda y penetrante que ha desplazado casi por completo a la religión o la magia. Decimos casi porque, sin embargo, hay líneas de fuga. Desplazamientos que desbordan la disciplina médica y operan, por así decirlo, resistencias a ese control. Aun cuando hoy en día resulta temerario enfrentar una calamidad sin la ayuda científica, resulta interesante ver cómo los seres humanos tratamos siempre de escapar a los moldes del Estado, a la máquina estatal o médica. Sin querer decir con esto que la medicina debe ser rechazada o atacada, esto significa más bien que la inconformidad humana con su destino es algo que hoy se plantea en una nueva perspectiva, en la perspectiva de quienes por alguna razón u otra creen que la decisión y la libertad son riesgos que vale la pena tomar. Nos habla de la decisión de cómo morir y su relevancia para ser dignos frente a los que nos rodean. La sala de pacientes graves en nuestros días de pandemia es un signo de la lucha entre la cultura y la naturaleza, una lucha entre la libertad de morir dignamente o bajo la mirada del sistema médico. 1000 mesetas y la rostricidad médica. Tal vez la expresión caja de herramientas es en este caso lo más apropiado para describir un texto como 1000 mesetas, escrito por Gilles Deleuze y Félix Guattari. Y precisamente el tema que tratamos aquí es uno que ocupa de una herramienta de pensamiento capaz de ofrecer un corte a profundidad sobre la materia de la pandemia. ¿Por qué nos ocupa este evento y por qué recurrir a la filosofía en todo caso? Nos parece que la mirada médica hoy nos envuelve y nos reitera su compromiso con la salvación de vidas y el bienestar en general de los seres humanos. Sin embargo, sabemos que la investigación, producción y distribución de medicamentos, en el caso de la pandemia actual, se opera desde los países industrializados y serán los países pobres, muy probablemente, particularmente en África y una parte de América Latina, quienes serán los últimos en recibir sus beneficios. Incluso llega a contemplarse que dentro de algunos países que ya la poseen y la aplican, como el caso de México y Argentina, la distribución obedece más bien a criterios políticos y económicos. Todo esto es sin duda especulación en este momento, pero es igualmente dado el pensar que la desigualdad de nuestro mundo se vea reflejada en los beneficios médicos. La mirada médica, sin embargo, es un asunto que aparece al lado o inserto en los eventos de la vida concreta y los afecta sin duda. La meseta que Deleuze y Guattari han titulado Año Cero, Rostricidad, nos lleva a pensar en eso que han llamado la pared blanca con agujeros negros. Un fondo asignificante, como una extensión de luz, tal vez de nada, de oscuridad, sobre la cual son dibujados orificios, líneas, formas de diversos ángulos. Se presenta de esta manera el rostro, la rostricidad, orificios donde la mirada se filtra, hoyo negro en la pared blanca. Deleuze y Guattari nos previenen sobre confundir rostricidad con un rostro o cara, pues no se trata de los ojos, boca y nariz, se trata de orificios en cualquier orden o disposición. Se trata de la operación de rostrificar, donde vemos un cuerpo sin cabeza, donde se ha destruido al cuerpo, se ha machacado o descompuesto el orden corporal y se construye una rostricidad, no un rostro. La cuestión principal aquí es lo que Deleuze y Guattari plantean afirmativamente. La rostricidad es producida por una máquina abstracta. Es necesariamente una eficiencia hecha institución y aparato disciplinar conforme a una axiomatización que ha devenido control del deseo y manipulación de los cuerpos. La máquina abstracta será sin duda la conjunción de las técnicas de salud,
administración de recursos económicos, planificación de tiempo laboral, pero sobre todo del cálculo político y competencia política. El médico deviene la cabeza invisible del aparato médico, a la vez que se une a la figura del político e incluso puede convertirse en una máquina de guerra exterior al Estado. El médico puede emprender una cruzada por la salud de la población, ser guerrero y víctima en una lucha contra la biología amenazante del virus. Máquina abstracta y máquina de guerra nos cubren con su rejilla, crean ojos y boca, una rostricidad de la que es difícil escapar. Dicen Deleuze y Guattari, más que poseer un rostro, nos introducimos en él. La máquina abstracta es eficaz y produce complejas valoraciones, establece parámetros que inducen al temor y la deshumanización. El contagiado que teme no volver a casa y tener una muerte anónima en el hospital, temor de convertirse en cifra, en número, en la gráfica. La pandemia ha venido a ser una emergencia que exige una axiomatización de otro tipo. Se trata de una matematización, en el sentido que Edmund Husserl denuncia la decadencia del conocimiento en Europa, de un positivismo que se ha volcado sobre el placer dudoso de la numeración sin sentido, productiva industrialmente, fácilmente asimilable por los regímenes autoritarios y sus fines de control. Así como Cristo produce una rostricidad, dicen Deleuze y Guattari, sobre la cual existen variaciones, Cristo negro, Cristo manierista, barroco, etc., así la mirada médica produce un marco de signos capaces de moldear al sujeto, su cuerpo y su mente en un cuadro bien definido y sistematizado. Un cuarto de hospital, la cama, el respirador, monitor de signos vitales, respirador artificial, máquina de anestesia y otros más, igualmente el urinal, el biombo, todo se conjunta en una rostricidad aséptica de control y contención. La máquina abstracta que se ha producido en esta pared blanca rostro revela su poder. La emergencia llamada COVID-19 llega para impulsar con combustible de alto octanaje esta pared blanca que aplasta a los sujetos, o bien los hace sujetos, pero de determinada especie, acordes a un rostro médico. Dicen Deleuze y Guattari, os clavarán en la pared blanca, os hundirán en el agujero negro. Esa máquina se denomina máquina de rostricidad, puesto que es producción social de rostro, puesto que efectúa rostrificación de todo el cuerpo, de sus entornos y de sus objetos, una paisajización de todos los mundos y medios. Dicho esto, nuestro entorno se revela como paisaje, donde somos incluidos como parte de ese marco de signos médicos, como parte de un rostro de control médico. Tenemos que ser claros en cuanto no rechazamos la medicina y sus beneficios. Se salvan muchas más vidas hoy que hace siglos. Igualmente se tiene que reconocer la dedicación de los médicos y enfermeras en cualquier parte del mundo que realizan su labor con entero profesionalismo. Mil Mesetas no es un texto que produzca una guía de crítica social y política, es más que nada una herramienta conceptual. Lo que queremos señalar aquí enfáticamente, acompañados de Deleuze y Guattari, es la urgencia de mirar conscientemente la máquina abstracta y la rostricidad producida como cadenas de opresión de las cuales es preciso liberarse para entrar en una existencia más genuina y libre. Debemos rechazar la axiomatización de la vida en manos de los sistemas de salud del Estado, o poner una máquina de guerra y líneas de fuga a la rostricidad médica. Mil Mesetas no solo es conceptos y escritura a cuatro manos para deleitar, es arma e inspiración, pero también espejo de la experiencia humana. Si hemos de seguir esta inspiración, es menester continuar por los medios a nuestro alcance de la fuga de la rostricidad, deshacer el paisaje dado por la máquina abstracta. Seguramente es así en quienes denuncian la frialdad del cuarto de hospital, la muerte anónima en la fría cama con el respirador, la denuncia del enfermero o enfermera sobre la escasez de medicamentos. El escape del paisaje es sin duda múltiple y de mil cabezas. Incluso los escapes que deshacen la rostricidad con paranoia conspiratoria
como los enemigos de las vacunas. Para Deleuze y Guattari, tal y como lo demuestran en cada ensayo de 1000 mesetas, siempre hay una parte destruens y otra construens, destrucción y construcción. Así también nos basta con desrostrificar, con romper el paisaje. Hace falta también una reterritorialización, hacer algo con los flujos liberados, crear organismo, unir distintas partes. Se trata de romper lo familiar, machacar el marco de signos que conforman un rostro, romper la habitación médica para encontrarse en un territorio desconocido. La fuerza de la escritura de Deleuze y Guattari es aquí para nosotros de suma importancia. Nos sentimos fascinados por este lenguaje y su increíble actualidad para observar y pensar lo que sucede en nuestro entorno. La pandemia nos da la oportunidad de pensar y actuar en favor de nuevas conexiones, o bien como Deleuze y Guattari lo llaman, de nuevos rizomas, rutas imprevistas, no lineares, que toman direcciones caprichosas o inesperadas. Llama la atención en este sentido la recuperación de sentidos olvidados, como el cuidado afectuoso del médico hacia el paciente, actitud que se aleja de una distancia séptica y sistemática del control médico. Efectuar rizoma significa no dejar la lógica y la razón de lado, sino emplearla de otra manera, de una forma heurística. Así, romper la rostricidad en la pandemia no es apelar a la anarquía tal cual, es una anarquía pensada como instrumento de resistencia hacia aquello que nos aleja de nuestros amigos y familiares, del otro que es posibilidad. Es efectuar un pensar rizomático orientado al crecimiento de las conexiones, a la ampliación de las simpatías. Quiero finalizar con una reflexión de Martin Buber que complementa claramente la perspectiva deleuziana, pues al afirmar que el ser humano es diálogo y comunidad, aceptamos que la humanidad sobrepasa con todo la objetivación o bien la cosificación. Ser humano nos exige, dice Buber, entrar en una relación yo-tú, una creación de un momento de entendimiento y comprensión entre humanos que establece una existencia auténtica y trascendente, no en un sentido teológico, sino en un sentido plenamente humano. La medicina tiene que encaminarse hoy a completar su eficacia y sacrificio con la exigencia de humanidad y diálogo en sus procedimientos. Muchas gracias.